Mis hermanos, y quería continuar con este tema que tocamos hace 21 días, que debería ser un resumen muy pequeño y terminar con el tema, hablando de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo como ese Cordero perfecto que Dios dio, que Dios entregó en favor de todos. Traje supuestamente esta cartelera, pero pues quedó como muy pequeña, ¿no? Yo creo que allá atrás no se alcanza a ver, o yo no alcanzo a ver de allá atrás, pues, para tenerla como una guía para que podamos entender bien acerca de este tema. Y hablamos de nuestro amado Señor Jesucristo como ese Cordero que Dios entregó, que Dios proveyó para favorecernos a todos. Y pensando en eso y pensando, automáticamente tenemos que ir allá al libro de Éxodo, donde vemos, una acción que ustedes todos conocen, una historia que todos ustedes conocen. Y pensaba yo, a veces nosotros decimos que nuestro amado Señor Jesucristo cumplía con algunas características que nos llevan a pensar en esos corderos. Pero es al revés. Estos corderos sacrificados en la antigüedad deberían de cumplir unas características que fueran tipo de Cristo. Es al revés, no Cristo parecerse a los corderos, sino que esos corderos sacrificados en la antigüedad deberían de cumplir una serie de requisitos y unas características especiales que nosotros pudiéramos pensar que es tipo de Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios. Por ejemplo, leemos allá en Éxodo, les decía que indiscutiblemente tenemos que ir al libro de Éxodo, y allá en Éxodo dice que este Cordero, esa noche que debían sacrificar, debería de ser macho de 1 año y sin defecto. Debería de ser sin defecto porque Dios estaba pensando en el Señor Jesucristo, el verdadero Cordero. Y estos, como dice la palabra, simplemente todos esos corderos sacrificados antes de la muerte del Señor Jesucristo eran simplemente, como dice la Biblia, una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice que esto simplemente era sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Me lo coloca por favor ahí, hermano, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, cuando allá dice la palabra de Dios que este Cordero debería ser sin defecto, pues estábamos pensando que verdaderamente era un tipo de Cristo, porque la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero también ahí más adelantico, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice que él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, estamos hablando que este Cordero debería de tener unas características que debería ser sin defecto como el verdadero Cordero. Y además de eso dice en el libro de Hebreos, el capítulo 4 del versículo 15, que él fue tentado en todo, pero sin pecado. No cometió pecado. Y también dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, que el Señor Jesucristo, me lo coloca por favor hermano, que nos convenía de esa manera, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. 26 hermano. Porque tal sumo sacerdote, refiriéndose al Señor Jesucristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por lo tanto, si este cordero, que supuestamente era tipo de Cristo, debería tener esas condiciones, o al menos una característica que nos llevara a pensar en Cristo. Y entonces, ¿qué pasó? Nosotros ya conocemos la historia. Había que sacrificar ese cordero y la sangre de ese cordero colocarla en los postes y en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel de Jehová, oiga bien lo que le voy a decir. Estaba estipulado que cuando pasara iba a morir todos los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales, pero cuando hablo de todos, o la Biblia habla de todos los primogénitos de Egipto, incluyendo los primogénitos del pueblo de Israel. La muerte era para todos. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia hace que cuando el ángel de Jehová pasa, ve la sangre de ese cordero pintada en los postes y en los dinteles, y ahí no hay mortandad, dice la Biblia. O sea, la diferencia la hizo la sangre de ese cordero. Bueno, eso nos lleva a pensar también en nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador y aplicamos la sangre preciosa de Cristo Jesús a nuestros corazones, bueno, ya la muerte no se enseñoreará sobre nosotros. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ya hemos pasado de muerte a vida, como dice la palabra de Dios. Entonces, ya nosotros tenemos vida espiritualmente. La sangre preciosa de Cristo Jesús aplicada a nuestras vidas nos da vida eterna. Ahora, si por X o Y motivo, si no ha venido el Señor y tenemos que partir de este mundo, simplemente estamos pasando a una vida eterna con Cristo Jesús. Pero entonces, digamos, por eso estamos hablando de esa tipología, ¿cierto? Así como esa sangre salvó en su momento a los primogénitos en Egipto, la sangre preciosa de Cristo Jesús nos salva a nosotros, nos libra de la muerte eterna. Y si mi Señor Jesucristo representa a ese cordero que fue sacrificado allá aquel día que el pueblo de Israel salió de Egipto, bueno, también debería de cumplirse que el sacrificio del Señor Jesucristo debería de ser en el tiempo estipulado. O sea, el Señor Jesucristo debería ser sacrificado o inmolado o debería morir un día estipulado, el día de la Pascua, que debería de ser el mismo día que se celebraba la Pascua para que fuera ese cordero perfecto sacrificado por todos. Pero bueno, entonces allá en Éxodo la Biblia nos habla de que este cordero salvó a los primogénitos del pueblo de Israel que estaban en Egipto. Así como la muerte es para todos, todos merecíamos la muerte, dice la Biblia. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos, no hay ni uno solo que no merezca la muerte eterna. Pero nosotros, gracias a la misericordia de Dios, hemos sido privilegiados y por la sangre preciosa de Cristo Jesús, pues tenemos vida eterna, ¿cierto? Este cordero, dice la Biblia allá en Éxodo, que aquella noche debería de sacrificar un cordero por familia. Y si la familia era menos numerosa, era pequeña, pues se unía con su vecino más cercano. Entonces, si llevamos esto a ilustrarlo en la persona del Señor Jesucristo, mire, el Señor Jesucristo dice en la Biblia que Él murió por todos, por todos. Si Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiere decir que el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo era suficiente para el mundo entero. Ahora, no todo el mundo busca del Señor Jesucristo, pero el sacrificio fue suficiente para el mundo entero. Mientras que este cordero, allá era por una familia, máximo por dos. El cordero verdadero, que es Cristo Jesús,
murió por todos. El sacrificio alcanzó para todos. Ahora, este sacrificio que hacía este pueblo, recuerden que lo hacían cada año. Era cada año, en la fecha de expiación o el Yom Kippur que llaman ellos. Y mire que yo me ponía a pensar cuántos sacrificios, cuántos animales tuvieron que ser sacrificados en más de 1400 años que está desde la salida del pueblo de Egipto hasta la crucifixión del Señor Jesucristo. Porque analizaba yo el sacrificio que tenían que hacer y todos los ritos que tenían que cumplirse, y les recuerdo un poco acerca de ello. Recuerden que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con su vestimenta de lino blanco, hacía un sacrificio de un animal, de un cordero. Gracias, hermanito. Hacía un sacrificio de un animal, de un cordero, por los pecados propios de él. Luego salía, se bañaba, se colocaba otra vestimenta blanca de lino, entraba al lugar santísimo y hacía un sacrificio de otro cordero por los pecados de los sacerdotes. Y así sucesivamente volvía y salía y volvía y se bañaba y tenía que entrar limpio con su túnica limpia, blanca de lino, y hacía un sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, si usted se pone a pensar en todos esos sacrificios que hacían durante más de 1400 años y cuánta sangre derramada de estos corderos, y nunca pudieron quitar el pecado. Nunca lo pudieron quitar. El Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Y fue suficiente para quitar el pecado. Anteriormente se cubría el pecado. El Señor Jesucristo, con la sangre preciosa de Cristo Jesús, se quitó el pecado, nos quitó el pecado. Entonces, mis hermanos, volviendo acá al libro de Éxodo, capítulo 12, entonces dice la Biblia en el versículo 2, este os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año, hablad toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y dice el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, digamos, dice que era aproximadamente primavera, pero Dios a través de Moisés le da la orden al pueblo, le dice, mire, ahora este mes, a partir de este sacrificio, este mes, que llama el mes de Nisán o del mes de Abib, va a ser el primer mes para ustedes. Es como si para nosotros fuera enero. Para ellos iba a comenzar, allí iba a comenzar el primer mes para ellos. ¿Por qué? Porque era la primera vez que este pueblo de Israel iba a estar conformado verdaderamente como un pueblo después de más de 430 años. Era la primera vez que iban a salir de allí y a conformarse como un pueblo y a tener sus propias leyes, sus propias normas, sus propias autoridades, comenzando desde Moisés, los jefes de las tribus, los jefes de familia. Era la primera vez. Por eso para ellos tenía que ser el primer mes del año. Lo llevo yo a pensar a nuestra vida propia. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, comenzamos una vida nueva también, ¿verdad? Cuando Cristo viene a nuestras vidas, es como si nos resetearan. Dice la Biblia que nacemos de nuevo.
Estamos comenzando una nueva vida. Así como este pueblo, para ellos era comenzar de cero, porque iban a conformarse como pueblo. Bueno, nosotros también cuando conocemos a Cristo, cuando Cristo nos libertó, bueno, comenzamos también de cero nuestra vida. Dice la Biblia que las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ya somos hombres nuevos, personas nuevas, somos reseteados totalmente, si verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, decimos que voy a venir acá. Entonces dice la Biblia que este cordero debería de haberse apartado desde el día 10 hasta el día 14. Yo aquí coloqué 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y le coloqué pues los días de la semana. Entonces dice que debería apartarse desde el día 10 hasta el día 14. ¿Con qué objetivo se apartaba este cordero desde el día 10 hasta el día 14? Bueno, con el objetivo que les decía hace 20 días, que era de poder examinarlo todos esos días y que el cordero pudiese estar sano, sin defectos. Porque si iba a ser una ilustración del Señor Jesucristo o tipo de Cristo, pues debería estar sano y que tenían todos estos días para hacer esa verificación. Esto me lleva a pensar allá en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, el capítulo 1, el versículo 6 en adelante nos habla de acerca de estos. Mi hermano, por favor, me lo coloca allí. Malaquías capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Mire lo que dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Oiga lo que dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El 7, mi hermano. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El versículo 8, mi hermano, dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Leamos el 9 también, mi hermano, por favor. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué era una afrenta y una ofensa para Dios presentar estos animales así? Porque si eran tipo de Cristo no podían presentar estos animales así. ¿Cómo iba a presentar un animal ciego, cojo, enfermo, cuando nosotros sabemos que mi Señor Jesucristo, ya leímos los versículos, que era santo, perfecto, no cometió pecado, más sublime que los cielos, dicen Hebreos? Entonces, esto era una afrenta para Dios. Entonces, bueno, se apartaba el animal desde el día 10 hasta el día 14. Este día 13, mire, desde las 6 de la tarde, comenzaba a las 6 de la tarde el día 13, las 6 de la mañana y duraba hasta las 6 de la tarde del otro día. El cambio horario era a las 6 de la tarde, no es como ahora a las 12 de la noche. Ellos tenían, su calendario para ellos y comenzaba después de las 6 de la tarde. Entonces, volvemos al Señor Jesucristo como ese Cordero perfecto que fue sacrificado en favor de todos y es nuestro Cordero Pascual. Entonces, este día 13, los discípulos del Señor Jesucristo, está en Mateo capítulo 26, ya se los leo, le dicen al Señor Jesucristo, Mateo capítulo 26, dice el versículo 17. Entonces dice que aquí este día 13,
por el día, le dice el primer día de la fiesta, porque aquí después de las 6 de la tarde comenzaba el día 14 y ya comenzaba el día 14, comenzaba la Pascua. Celebraban la Pascua después de las 6 de la tarde. Entonces ellos le dicen, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que la comas? O para que comas la Pascua. Aquí. Y bueno, y ustedes ya saben lo que le dijo el Señor Jesucristo, ve a algún lugar, habla con esta persona, ustedes ya conocen la historia. Efectivamente. Pero quiero que miremos los otros evangelios igualmente que dicen, en Marcos 14:12, mi hermano, por favor. Marcos capítulo 14, versículo 12. Ya les dije que aquí comenzaba, después de que se terminara el día 13, a las 6 de la tarde comenzaba el día 14, que era el día que comenzaban los panes sin levadura, pero era el día que se celebraba la Pascua, era el primer día que se celebraba la Pascua. Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y en Lucas capítulo 22, versículo 7, mi hermano. Versículo 7, mi hermano, 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, que era el mismo día 14, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y estamos hablando del día 14. Entonces, ¿qué pasó allí? El Señor Jesucristo dice, sí, vayan a tal lugar, vamos a preparar la Pascua, que comenzaba después de las 6 de la tarde del día de este día 14. Y efectivamente se celebra la Pascua. ¿Y qué pasó ese día? El Señor Jesucristo en la noche, después de las 6 de la tarde que comenzaba el día 14, celebró la Pascua, comió la Pascua. Ese mismo día instituyó la Cena del Señor. Después de que instituyó la Cena del Señor, cantaron unos himnos, luego se van al monte, luego escoge a 3, esa misma noche, ¿no? Estamos hablando de la misma noche. Escoge a 3, se van al Monte de los Olivos, ora. ¿Por qué se quedan dormidos los discípulos? Porque habían estado todo el día y toda la noche, ya sus ojos estaban cargados de sueño, dice la palabra de Dios. Esa misma noche, después de que el Señor Jesucristo ora 3 veces, aparece Judas con su gente. Estamos hablando de la misma noche del día 14. No ha comenzado el día todavía. Al Señor Jesucristo lo llevan de un lado para el otro, ya todos sabemos lo que pasó. Y este mismo día 14, después de las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, el Señor Jesucristo es crucificado. A las 12 del día de este día 14, hay una oscuridad tremenda en toda la tierra hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde el Señor Jesucristo dice algunas palabras y entrega su espíritu y muere. Pero este mismo día 14, el Señor Jesucristo tenía que ser bajado de la cruz porque comenzaba el día 15, que era un día súper especial, un día solemne a Dios, era un día de reposo, pero no el día de reposo normal. Era un día, de hecho se llama el Shabbatón, porque es mucho de más importancia que el Shabbat, que es los sábados. Y con dos explicaciones diferentes, por decirlo así. El Shabbatón era el día especial después de la Pascua, porque fue el día en que el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Era un día súper especial y se celebraba cada año el día 15. El Shabbat no. Ustedes saben que el Shabbat, después de que salieron de Egipto, se estableció el Shabbat, que era cada 8 días, con otras, por otro motivo, por decirlo así. El Señor Jesucristo les dijo, cuando les enviaba, el Señor les dijo cuando les enviaba el maná, les dijo, bueno, lo van a recoger hasta tal día, este día no lo recogerán porque ese día es de descanso, porque así como yo hice todas las cosas y descansé el 7º día, ustedes descansarán. Son 2 motivos diferentes. Este día 15, dice la palabra de Dios, mi hermano, en Éxodo 12,
el versículo 16. Éxodo 12, versículo 16. El primer día habrá santa convocación. Está hablando del día 15 después de la Pascua. Después de la Pascua viene el primer día, que es el día 15. Habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis, bueno, cada cual su comida. Está hablando de este día de reposo especial. Y en Levítico 23, hermano, 23, por favor. Capítulo 23, versículo 5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y el versículo 6, hermano. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días la comeréis panes sin levadura. Ese era un día súper especial. Vuelvo y le digo, en hebreo se llama Shabbatón, diferente al Shabbat normal que nosotros conocemos. Entonces, como este viernes ya casi comenzaba aquí a las 6 de la tarde, el Señor Jesucristo no podía quedar en la cruz, tenían que bajarlo de la cruz, no podía permanecer allí, porque por ley los muertos no podían permanecer ahí, y menos si comenzaba un día tan especial como el día 15. Creo, mi hermano, no estoy seguro, me parece que es en Deuteronomio, capítulo 22, que está la ley acerca de estos muertos crucificados. Deuteronomio capítulo 22, si no estoy mal. No, capítulo 21, y dice el versículo 23 así: no dejaréis que su cuerpo pase la noche. Bueno, voy a leer desde el 22. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de la muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, estamos aquí en el día que va a comenzar el día 15. Estamos en el día 14. El Señor Jesucristo, después de las 3 de la tarde, sabemos la historia, llega José de Arimatea y va y lo retira, lo mete en el sepulcro nuevo. Pero entonces, este mismo 14 que se celebraba la Pascua, este mismo día fue sacrificado el Señor Jesucristo. Este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él es nuestra Pascua. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Ese mismo día 14. Por eso la Biblia dice, allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. El Señor Jesucristo celebró la Pascua, pero la tarde del mismo día fue sacrificado Él, como el Cordero de Dios. Y Santi hace 8 días nos hacía recordar esto, que yo le decía a él que me hacía recordar esto. El Señor Jesucristo fue crucificado el día 14. Entonces, viene el día de Pentecostés, que son las 7 semanas, ¿cierto? Pero las 7 semanas después de la Pascua, las 7 semanas después de la Pascua, y el Señor Jesucristo muere, y 7 semanas después, que ya el Señor Jesucristo ha resucitado, envía su Espíritu Santo.
el día de Pentecostés, comenzando desde la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, el día de esa Pascua. Entonces, el Señor Jesucristo muere este 14 y está toda la noche del día 15, que es el día solemne que nadie podía hacer ningún trabajo ni nada. Está todo el día del día 15. Acá comienza la noche del día 16, que es el Shabbat normal. Está todo el día del Shabbat y está la noche del día 17, que es el primer día, el domingo. El Señor Jesucristo no podía resucitar después de las 6 de la mañana porque entonces se pasaría, ya no serían 3 días, sino que serían 4 días. Por eso el Señor Jesucristo, cuando las mujeres llegan antes de que llegue las 6 de la mañana. El Señor Jesucristo resucita en la noche del domingo. Entonces, si usted cuenta desde aquí, desde el día del jueves, el día del viernes y el día del sábado, van 3 días. Y si cuenta la noche del jueves, la noche del viernes, no, la noche del viernes, la noche del sábado y la noche del domingo, son 3 noches completicas. Y vuelvo y les digo, el Señor Jesucristo tenía que resucitar aquí en la noche, no podía pasar de las 6 de la mañana porque cogería otro día. Y las profecías en Cristo Jesús, todas se cumplieron a la perfección. Todas se cumplieron a la perfección. Mire, este día jueves que fue crucificado el Señor Jesucristo, también es llamado el día de la preparación. ¿Por qué llamado el día de la preparación? Porque ese día se preparaba la Pascua, pero tenían que comer la Pascua de manera apresurada porque tenían que salir el día 15, precisamente que se celebraba ese día tan especial. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículo 54. Lucas capítulo 23, versículo 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces podemos seguir confirmando que este día 14, el día que se celebra la Pascua, ese día fue crucificado el Señor Jesucristo. Y dice en Marcos capítulo 15, versículo 42, mi hermano. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, y estamos hablando de este gran día, el día 15, que es el Shabbatón que yo les digo. Y Juan 19, 31, mi hermano, por favor. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Y estamos hablando de este día 15. Este día 15 no importa si cae sábado, si cae domingo, si cae lunes, si cae martes. El día 15 para el pueblo de Israel era de gran solemnidad. El día 15 del primer mes de cada año. El día 15 del primer mes de cada año. Entonces, podemos hoy asegurar que el Señor Jesucristo es ese cordero provisto por Dios y que fue precisamente sacrificado la fecha en que se sacrificaban los corderos pascuales y que Cristo es nuestra Pascua, como dice la Biblia, y que estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que de ahora en adelante, cuando alguien le diga a usted, venga, pero es que no concuerda, porque ellos se guían por lo que hay
ha hecho la Iglesia Católica y la Semana Santa, y la pasan de un lugar al otro, y entonces dicen, no, es que él murió aquí. Entonces usted empieza a hacer cuenta y dice, pero es que a mí no me da. No, usted ya sabe entonces que el Señor Jesucristo sí tuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como dice la Biblia. Pero también la Biblia nos certifica que Él, si bien no menciona el día en que murió, nosotros sabemos que fue el día 14, porque lo hemos estado viendo ahorita, pero sí dice que el primer día de la semana resucitó. Sí nos menciona que el domingo resucitó. En Mateo capítulo 27, mi hermano, por favor, ayudante. Mateo capítulo 27, versículo 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. No, que dice que las mujeres fueron, que resucitó el primer día, mi hermano. No, ese no es el versículo, mi hermano. Bueno, pero ustedes conocen 28, sí, capítulo 28. Pasado el día de reposo, aquí estamos hablando del día de reposo normal, el que se celebra cada 8 días, el Shabbat. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y ya el Señor Jesucristo había resucitado. Pero la Biblia nos especifica que sí fue el primer día que resucitó, o sea, el día domingo. Y por eso nosotros celebramos la cena el día domingo, por eso nos reunimos con esa manera tan especial el día domingo, porque sabemos que fue un día especial para nosotros en nuestra vida como cristianos. Mis hermanos, dejemos allí, vamos a orar. Padre Santo de la Gloria, en esta noche, mi Señor, te damos gracias por tu Hijo amado, por mi Señor Jesucristo, ese Cordero perfecto, dado, provisto por ti, oh Dios, para salvar al mundo. Padre, gracias porque a pesar de que su sacrificio alcanza para todos, Padre, aún no todos vienen a ti, pero tú a nosotros nos has mirado con ojos de misericordia, Padre, y has hablado a nuestra vida y a nuestros corazones, y un día reconocimos a tu Hijo amado, a mi Señor Jesucristo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso te damos gracias en esta noche, porque, Señor, hoy sabemos que tenemos salvación y vida eterna. Padre, y así como no podía haber esos corderos, ni ciegos, ni enfermos, ni cojos, bueno, pues nosotros como cristianos, como nuestro cuerpo, templo de Cristo, no podemos, Señor, dar un testimonio que vaya en contra de su santidad. Porque sería una afrenta para ti, oh Dios, y sería, Padre, algo ofensivo para ti, mi Señor, si damos un testimonio que no va de acuerdo con nosotros como cristianos. Padre, gracias por eso te damos en esta noche y te rogamos que tú nos sigas guiando, Señor, en todo momento, para que todo lo que nosotros hagamos o digamos o pensemos sea de agrado delante de tus ojos, sea para agradarte a ti. Ayúdanos, mi Señor, a agradarte en todos los campos de la vida, Padre, porque tú te lo mereces, Señor, porque tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.